Les voy a compartir pantalla un poquito para que veamos qué es la resistencia al movimiento de los equipos, cómo es, y voy a resolver dos ejercicios que no son los del práctico, son parecidos, similares. Ustedes tienen 4 ejercicios en el práctico, y bueno, eso ya les queda para hacerlo ustedes y en las consultas irlo consultando, aclarando si queda alguna duda. Pero básicamente los dos ejercicios que los voy a entrar a resolver son ejercicios que son similares a los prácticos. Les comparto pantalla. ¿Todos están viendo? Sí, ingeniero. Bien, Sí. bueno. Vamos a ver lo que es la resistencia al movimiento, ¿sí? La resistencia al movimiento de los equipos. Hay resistencia al movimiento de los vehículos, todo vehículo, todo lo que se mueve, hasta una bicicleta, todo lo que se mueve, tiene su resistencia al movimiento, ¿sí? Esa resistencia al movimiento va a estar dada básicamente por esta expresión, la resistencia al movimiento por P por kappa más P por R más P por I más K por A. Aquí me está faltando un término, perdón. Si lo encuentro. Bueno. Ya explicamos qué es cada cosa. Bueno, esta básicamente es la resistencia al movimiento. Resistencia al movimiento. La primera, ya se le explico bien, pero bueno, le voy hablando ahora que está la formulita. La primera es una resistencia interna que poseen los vehículos, ¿sí? Son sus engranajes, sus rulemanes, en las ruedas, en el motor. Es una resistencia interna producto de la parte mecánica y de la parte motriz del equipo vial. Obviamente, si el equipo vial es nuevo, bueno, con sus fluidos en condiciones, esa resistencia va a disminuir, y a medida que bueno, el polvo va entrando, va perdiendo aceite, la grasitud del mismo vehículo, la falta de grasa, bueno, todo eso va aumentando esa resistencia. Se entiende que en vehículos nuevos es pequeña, ¿sí? Es muy pequeña. P por R tiene que ver con el coeficiente de rozamiento. Si P es el peso del equipo, P es el peso del equipo, kappa es un coeficiente que valora esa resistencia interna, P por R es el coeficiente de rozamiento del equipo. Luego el siguiente componente es P por I, que es la resistencia debida a pendientes en contra que tenga el equipo. Y K por A por Rho por B, ¿cómo, perdón? ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? Bueno, este último término se debe a el rozamiento del aire, ¿sí? Este es un coeficiente aerodinámico, el área que el equipo pone, el Rho es la densidad del aire, B es la velocidad al cuadrado del equipo, ¿sí? Básicamente, ¿qué tenemos? Un cuerpo que ya sea que posea ruedas, oruga, se desliza por un plano inclinado. Ese cuerpo tiene una componente P, es esta que está acá, forma un ángulo, bueno, que es θ, un ángulo del plano inclinado, y tiene una componente, por descomposición de ese peso P, es una componente perpendicular al área de rodamiento, a la sección de rodamiento, y otra paralela.
Esta perpendicular está prácticamente contrarrestada por la resistencia que tiene el plano inclinado, esa recta n, y P por seno, descomponiendo en P coseno de phi y P seno de phi, va a estar contrastada por esta fuerza de rozamiento FR. ¿Sí? Básicamente eso. Por otro lado, si nosotros tenemos este cuerpo, en el mismo caso anterior, bueno, vamos a tener que, este es el ángulo alfa, el ángulo de inclinación, acá tenemos la misma, el componente P dividido en dos, vendría a ser P por coseno y P por seno de alfa, ¿sí? Este es el ángulo alfa, este es el ángulo alfa, y básicamente, ¿qué es lo que ponemos acá? La resistencia a la rampa es P por seno de alfa, que es la que actúa acá, en este sentido. El seno de alfa lo podemos poner como tangente de alfa, debido a que el ángulo, digamos, siempre la inclinación que vamos a tener no va a ser grande, no estamos hablando, por ejemplo, de inclinaciones de 2%, 3%, recuérdense, a lo sumo 5%, podemos poner, no cometemos error en poner que el seno es la tangente de alfa, y la tangente de alfa lo podemos poner como un valor R sub theta, o R rho, que es el valor de la pendiente. Si la rampa es, por ejemplo, de un 4 por 1000, como está acá, 4 por 1000, aquí tenemos que la tangente es 0,04 y la misma tangente es 0,004, y esto es exactamente lo mismo que multiplicar ese peso P que teníamos por la pendiente por 1000, ¿sí? Por esta pendiente 4, ponerla por la pendiente que es el 4 por 1000. Vale decir que si sabemos la pendiente de este triángulo directamente, multiplicando P por la pendiente, no es necesario hacerlo ni por el seno ni por la tangente, vamos a tener la valoración de la carga debida a esta pendiente, ¿sí? Pendiente en favor o pendiente en contra. Ese es este término que está acá, P por I, la pendiente, ¿sí? Entonces, veamos. La resistencia de los componentes propios de la máquina sería la primera, P por capa, la rugosidad del terreno, P por R, el componente de peso en la dirección de desplazamiento, que ya hemos visto que en lugar de ser P por la tangente, es P por I directamente, por la pendiente que tengamos, y la fuerza de rozamiento del aire aerodinámica es, bueno, acá de nuevo tenemos, tengo que corregir, un segundito, si ya lo dejamos corregido. Y tenemos, bien. En general, en equipos trabajamos con toneladas o kilonewton, pero con toneladas. ¿Por qué? Porque, bueno, estos equipos son equipos que tienen su peso en toneladas. Esa es la fuerza P que influye ahí. En general, la resistencia de los componentes propios de la máquina, los ROS internos, rulemanes, transmisión, la vamos a despreciar. Capa está variando entre 0,01 y 0,12 y vamos a despreciar esta componente, ¿sí? En cuanto a la fuerza de rozamiento, que es P por R, P en toneladas, y R es el coeficiente de rugosidad o cohesión del terreno, vamos a tener que, va a depender de qué. En primer lugar, del tren rodante del equipo. Si es una oruga, o si es un equipo que tiene un tren rodante neumático. Y en segundo lugar va a depender del terreno, el tipo de terreno que tenemos. Por ejemplo, tipo de terreno duro, liso, firme, ligeramente ondulado, seco, polvoriento, blando, no trabajado, arena y grava suelta, seco, trabajado, barro pegajoso. Estos son los distintos coeficientes para oruga y los distintos coeficientes para neumático. Esos coeficientes obviamente están en kilogramos por tonelada, ¿sí? Es la resistencia a la rodadura que se presenta. Bien. Por otro lado, tenemos la pendiente que ya hemos visto. En el caso de la pendiente, teníamos que la fuerza debido a la pendiente, la resistencia debido a la pendiente, la P por I. Yo puedo poner P, ingresarlo en toneladas, P ingresarlo en toneladas, e I ingresarlo en tanto por ciento. Para ello, me conviene
si lo quiero poner en toneladas y tener P en kilogramos, para tener P en kilogramos, y ya les voy a explicar por qué, yo puedo ingresar P en tonelada del equipo, peso, y directamente en su tanto por ciento. Entonces, previamente voy a hacer que una tonelada 1000 kilos, voy a tener 1000 veces P, y voy a dividir la pendiente en 100. Simplificando me va a quedar esta expresión, PI igual a 10P por I. Y ahí ya pongo yo P en toneladas y en el tanto por ciento que viene, tal cual como me la dan a la pendiente, y voy a sacar P directamente en kilogramos, ¿sí? Bien. La fuerza de rozamiento del aire, aerodinámica, la vamos a despreciar también, vamos a despreciar esta componente, en la cual teníamos el coeficiente aerodinámico, generalmente en segundo cuadrado por metro, A el área transversal en metro cuadrado del equipo, B la velocidad relativa del aire del equipo, relativa digo porque en el caso que tenga, va a ser la diferencia entre la velocidad que avanza el equipo, el móvil, menos la velocidad que pueda tener yo del aire, el viento, si ese día no hay viento, 0, y ρ es la densidad del aire. Generalmente acá, ¿qué pasa? Que B, esta fuerza, aumenta con el cuadrado de la velocidad. Y sabemos que los equipos viales generalmente trabajan a velocidades pequeñas. Por ende, la velocidad permitida en obra no es superior a 20 kilómetros por hora, permitida en obra. Estos equipos trabajan a velocidades menores, 7 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Entonces, al tener bajas velocidades, al tener un coeficiente aerodinámico prácticamente que podemos achicar la expresión, entonces vamos a despreciar la fuerza roce aerodinámica. Vale decir que nos va a quedar, despreciando estas dos, nos va a quedar que R igual a P por R más P por I. Esto va a ser el componente de la resistencia al movimiento de nuestro equipo. Únicamente una componente por rozamiento y una componente debida a pendientes. Acá está la conversión que les dije el otro día, ¿sí? En la cual, fíjense, una cosita. Aquí el coeficiente de rozamiento entra en kilogramos por toneladas, el coeficiente que habíamos visto. La fuerza entra en tonelada, este término me queda en kilogramos, y si yo acá aplico el factor de conversión, 10 P por I, entonces puedo entrar también P en toneladas y en tanto por ciento, y me va a quedar R en kilogramos. O sea, la resistencia me va a quedar en kilogramos, yo voy a poder ingresar a las fórmulas mis pesos de los vehículos en toneladas, con esta expresión modificada y con ese coeficiente de conversión ahí, por unidades. Siempre y cuando la fuerza necesaria que mi vehículo, que mi equipo tenga que hacer, obviamente para moverse, deberá ser mayor o igual, por lo menos igual que esa resistencia al movimiento, ¿sí? De lo cual se desprende que esa resistencia al movimiento obviamente va a ser también igual a la fuerza necesaria que necesito hacer con el equipo, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí les queda claro? ¿Alguna duda? Bueno, todo equipo vial puede traer de fábrica lo que se denomina un diagrama de performance o una tabla de performance. Esto es lo que está acá. Por ejemplo, este es para el diagrama de performance, un gráfico de performance, en cual en las ordenadas yo tengo la fuerza de tracción, puede ser en libras, en kilogramos o incluso en newton, lo puedo tener cualquiera de esas unidades. Acá está la fuerza de tracción, esa fuerza necesaria que necesito para el movimiento del equipo, ¿sí? Y en este sector está la velocidad del equipo, también en kilómetros por hora o en millas por hora. Estas son curvas en las cuales voy teniendo las distintas marchas que el equipo desarrolla. Por ejemplo, todo este sector que está acá, el equipo va a circular en primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, cuarta marcha, quinta marcha, sexta marcha.
Si ustedes ven, las primeras marchas implican grandes fuerzas de tracción, grandes fuerzas necesarias, pero implican velocidades bajas. Eso es lógico, ustedes con su vehículo lo pueden comprobar, ¿sí? Necesitan potencia. ¿Qué hacen? Bajan la marcha, bajan la velocidad. Mientras que a velocidades altas, la potencia del equipo disminuye considerablemente. Me puedo mover velozmente, pero ya no tengo la misma fuerza de tracción disponible, necesaria, ¿sí? Entonces, esto es lo que sería un gráfico de performance. Por otro lado, tenemos las planillas de performance. Por ejemplo, esta para un tractor neumático John Deere, esta para una motopala Caterpillar. Puede haber de los dos indistintamente. Vamos a aprender a trabajar con uno y con otro. En este caso, tenemos las distintas marchas, A1, A2, A3, B1, C1. También pueden estar las marchas en transverso, digamos, marcha atrás. Y acá tenemos las velocidades. De nuevo, fíjense en las velocidades cómo van variando. Las marchas D3, por ejemplo, 28,70 kilómetros por hora. A1, 2,20 kilómetros por hora. Y la fuerza de tracción inversamente van disminuyendo, desde 13.000 kilogramos hasta 997 kilogramos. ¿Sí? Básicamente, nos pueden dar, es decir, queremos analizar cómo trabaja nuestro equipo, en qué marchas es conveniente que trabajen, con qué velocidad, ¿sí? Y de esa forma, perdón, de esa forma, podemos indicar cuál es la forma más efectiva de trabajo del equipo. ¿Sí? Bien, me está avisando que en 10 minutos se corta el Zoom, lo volvemos a sacar con exactamente el mismo link. ¿tá? Bien, ¿alguna duda les queda por acá? Bueno, si hay una pequeña diferencia nomás que vamos a hacer. Si yo voy a trabajar usando un gráfico de performance, me conviene de esta expresión que teníamos, fuerza necesaria a la P por R más 10P por I, ¿se acuerdan de la que deducimos? Me conviene trabajar generalmente con, acá despejando, 10 veces P, despejando acá, y me va a quedar que esto multiplica por R sobre 10 más I. A R sobre 10 más I le voy a llamar I equivalente o pendiente equivalente. Esto va a ser una pendiente equivalente. Vale decir que yo voy a poner la fuerza necesaria igual a 10 veces P por un I equivalente. Con esas expresiones, con la primera obviamente, que es la que deduzco todo, voy a poder, me conviene en realidad trabajar, no es que me conviene trabajar con el uso cuando me dan gráficos de performance en el equipo. En el caso que me den una planilla de performance, me conviene ya trabajar con, de esta misma expresión, despejar I y trabajar con F necesario sobre 10P menos, bueno, este sería, no sería K, sino, ya lo arreglo, R, ¿sí? R sobre 10, ¿eh? R sobre 10, o sea, el coeficiente de rozamiento, la fuerza necesaria, el peso del equipo y obviamente la pendiente, ¿sí? O sea, con la gráfica de performance usamos estas, es conveniente usar estas expresiones, y con la planilla de performance es conveniente usar todas nacen de lo mismo, todas son deducciones, despejo de términos, pero les cito la conveniencia de una y otra para que no nos confundamos, ¿sí? Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Por ahora no, ingeniero. Bien. ¿Puedo mostrar un ejemplo de cómo usa la gráfica? La gráfica, sí, ahora paso a usar la gráfica. En general, le puedo, ahora todavía no la estoy usando la gráfica, ¿sí? Lo único que le puedo mostrar es más o menos qué es lo que dice la gráfica, ¿sí? La gráfica está en la fuerza de tracción en función de la velocidad del equipo. Y esta serie de, llamémoslas así, curvas, me implican que las distintas marchas, va a decir que si yo voy a desarrollar una fuerza aquí de 10 libras, por ejemplo, 10 libras, y circulo a una velocidad de 10 kilómetros por hora, estaría en cuarta marcha acá. Intercepto esto que está acá, intercepto de acá, tiene una recta,
intercepto esta y saco la velocidad. Es decir, en cuarta marcha podría estar trabajando con esa fuerza de tracción, a esa velocidad. Es decir, en esas condiciones no estoy esforzando el equipo, ¿sí? Eso es básicamente lo que me indica la marcha, que básicamente es lo que me dice la planilla. Y les decía que es lógico eso, porque cuanto más fuerza desarrollo, fíjense en la fuerza que tengo acá, la fuerza de tracción del equipo, de este equipo en particular, a una menor velocidad, y cuando menos fuerza tengo, aumenta notablemente la velocidad del equipo. Puedo circular, eso es lo que en un auto usted lo ven, ustedes vienen por una carretera sin pendiente, y de repente se ven obligados a subir una pendiente, si necesitan potencia, más allá de que vayan cargados o no, de que vayan arrastrando. Le hablo su auto porque puede arrastrar un carrito con material, por ejemplo. Entonces van a necesitar, ¿qué cosa? Tal vez vengan en cuarta, vengan en quinta, y de repente necesitan afrontar una subida pendiente en contra. Es obviamente que tienen que ganar fuerza, el vehículo, el torque del vehículo gana fuerza, y eso hace que tengan que hacer un rebaje de marcha. Pasarán de quinta a cuarta, cuarta a tercera, y tercera a segunda, y tal vez ven si en segunda puede subir o si sube en primera, dependiendo de la potencia. Lo que vamos a hacer aquí es previamente indicarle a un maquinista o tener la indicación nosotros de cómo será la forma más efectiva de trabajar, haciendo el mix de carga, velocidad, potencia del equipo o fuerza del equipo. Ya sabemos que la potencia del equipo va a estar dada por la fuerza necesaria, por la velocidad. Pero acá vamos a hablar de la fuerza de tracción del vehículo. Ya lo vamos a ver cómo se usa. No sé si le queda claro lo que quien me preguntó. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda de esto? No, ingeniero. Bien, tenemos 3 minutitos. Ya seguramente se va a cortar. Bueno, veamos entonces un poquito el enunciado del trabajo práctico. Antes de seguir. Ingeniero, ahí Sí. Matías Seguro le mando un mensaje en el chat. Sí, sí, lo estoy viendo. Bueno, veamos un poquito el trabajo práctico, ¿sí? Ya les comparto pantalla. Bueno, básicamente nosotros, ¿qué nos pide el práctico? Que elaboremos, ¿sí? Los diagramas de capacidad de ascenso, eso se llama, para estos equipos. Me da un tractor con orugas, una topadora básicamente, una topadora Caterpillar, un tractor neumático, una motopala y un cargador frontal. Me dan los pesos, fíjense, en 21 toneladas. Me da el peso del tractor, en el segundo caso, más el peso de la pala de arrastre, y más la capacidad de la pala. ¿Qué capacidad posee la pala? Bien. Luego me da la motopala. También me da su peso y su capacidad.
me da un cargador frontal, su peso y su capacidad de balde. Como voy a analizar el equipo en dos situaciones, un equipo vacío y un equipo cargado, cómo circula, entonces también es necesario tener el peso específico del suelo para poder calcular la carga, cómo sería un equipo colmado. También me da una pendiente promedio y me dice que puede llegar en algunos casos a tener un máximo del 14%, con lo cual tendré que valorar en algunos casos esa pendiente del 14%. Y tengo algunas preguntas acá para responder, tienen que responder ustedes. Si los equipos pueden trabajar en tales condiciones, indicado en cada caso, marcha, a qué marcha van a trabajar y a qué velocidad de trabajo. Tanto para, como les decía, el equipo cargado como para un equipo descargado. ¿Sí? Me da dos condiciones de terreno. Las posibilidades de precipitación, me dicen, de la obra pueden modificar las condiciones de trabajo, cuya condición más desfavorable va a ser la circulación